Gracias a todos por estar aquí. Quiero comenzar con un pequeño cuentito, invitándolos a que autoobserven qué sienten mientras narro. Imagínese usted que va al cine una noche y va con su mujer y están en la fila del cine y de repente pasa un señor y casi tumba a su esposa sin darse cuenta. ¿Qué siente? Molestia. Pero de repente voltean y ven que trae unos anteojos oscuros, un palo y lo acompaña un perro. Entonces, ¿qué sienten? Cambio, ¿no? Hay una modificación de lo que se siente. Pero luego lo van siguiendo con la mirada y descubren que recoge del piso un billete de 100 pesos. Entonces, ¿qué sienten? Rabia, ¿no? Porque sientes como que te tomaron el pelo. Bueno, la moraleja de esto es que modificamos la manera como sentimos respecto de las cosas en función de la información, del conocimiento que tenemos de ellas. Y podemos ir cambiando las maneras como pensamos las cosas en cuanto más conocimiento tengamos de ellas. La vida es una gran obra de teatro. Y tenemos momentos de grandes alegrías, de grandes tristezas, de grandes furias, ¿no? Tragedias, ¿no? Y que la arquitectura es el escenario de nuestra obra de teatro, de nuestras vidas, de nuestra película. Entonces, por eso me he abocado a la tarea de estudiar la arquitectura, porque pasan cosas, nuestras vidas pasan en la arquitectura, y a veces pasan cosas muy importantes en la arquitectura. Y a veces es por eso que la arquitectura hay que salvaguardarla, porque pasaron ahí cosas importantes, objetos inclusive. ¿Cuánto valor puede tener esa silla? Si yo se las quiero vender ahorita, bueno, pues está usada, podrá valer, no sé, unos 250 pesos. Pero si les digo que fue la silla en la que se sentó Beethoven para escribir la novena sinfonía, pues no vale 250 pesos. Y eso, que yo pague o no, eso depende de que conozca esos valores. Si no los conozco, pues no voy a cuidar nada, no interesa. Pero me pregunto, ¿cómo le hicimos para pasar de aquí a aquí? ¿Qué hicimos con ese paisaje? ¿De quién depende? ¿Y cómo nos hace sentir? ¡Ah! Es que somos pobres. ¿Somos pobres? Somos el país considerado cuarto lugar más rico en recursos naturales del planeta. Y yo me pregunto si no tendremos el mal del dragón. ¿Alguien leyó El Hobbit y sabe de qué dragón estoy hablando? Que el dragón que se sentaba encima de su tesoro, Smaug, y no permitía que nadie, o sea, ni siquiera lo disfrutaba porque estaba sentado encima de él hasta dormido, ¿no? Y no permitía que nadie aprovechara esa riqueza. ¿Nos pasará eso? ¿Estaremos sentados encima de todas estas posibilidades pensando que somos pobres? Lo más sorprendente de todo es que existe un lugar como este que se llama Pátzcuaro, Michoacán. Y ahí sí me dieron ganas de pintar. Y fíjense lo que les voy a decir. Está hecho con adobe, madera, piedra y barro. Carísimo, ¿no? Y miren nada más la calidad de la arquitectura. Y esto se construyó hace casi 500 años. Vasco de Quiroga, que fue el fundador de la ciudad de Pátzcuaro, fue un español que vino a México y que hizo todo un trabajo con los indígenas. Estudió en Salamanca, que eso es una cosa importante. Estamos en una casa de estudios. Estudió en la Universidad de Salamanca, se preparó y vino con una bola de propuestas. Y gracias a él, esto existe. La gran pregunta es,
Si tenemos lugares como este, paisajes como este, que es Agua Azul, Chiapas, y tenemos arquitectura como esa de nuestros ancestros, ¿qué está pasando que no nos podemos organizar para algo mejor? Y esto es común en nuestras calles, ¿sí o no? ¿A qué huele eso? Nuestras calles como basureros, ¿en serio es lo mejor que nos podemos dar? La culpa la tuvo Hernán Cortés, ¿no? Es que lo que generalmente, es que vinieron los españoles y nos atacaron a nosotros los indígenas, ¿no? Pero se murió hace 500 años casi, hace 400 y cacho. ¿Y qué sabemos de él? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué con el México mestizo, no? Porque tenemos que rescatar las cosas muy buenas de lo prehispánico y también las cosas muy buenas de lo español. Esta es otra invitación. No nada más ver las partes feas, ver todo, sin dejar de ver las partes feas, porque también tuvieron lo suyo. Pero ¿quién no? Hoy, hace 200 años que se fueron los españoles y nosotros seguimos en guerra, entre nosotros. Y hay colgados en los árboles en Sinaloa, y desaparece la gente en Juárez, y hay fosas comunes, y los 43, y el 68 hace 50 años, entre nosotros. Entonces, ¿cuál es el momento en el que empezamos en realidad a decir, a ver, ¿así queremos o vamos a hacerlo de una manera diferente? ¿Qué conocemos de los que venían del viejo continente? El año pasado fui a Mallorca por trabajo y me encontré en el Centro Histórico de Mallorca ese convento. Ese es un convento franciscano, un convento de San Francisco de Asís, que Mallorca seguramente, bueno, no sé si lo saben o no lo saben, yo me enteré cuando fui, porque no era mi interés estudiar la historia de Mallorca, pero cuando fui sí, que Mallorca fue habitada, por supuesto, por árabes mucho tiempo. Hubo una ocupación árabe muy importante. Y después los españoles la conquistaron y lo que llegó fue el medioevo. Y en el medioevo es justo cuando se fundan las órdenes de los franciscanos, agustinos y dominicos. Y ese es un convento franciscano. ¿Y qué quedó de los anteriores? Pues naturalmente los jardines. Los jardines árabes son una gloria. La canalización y aprovechamiento de agua de la gente del desierto. ¿No nos haría mucho bien saber canalizar el agua y aprovecharla en pleno siglo XXI? En una ciudad en la que llueve increíble y el agua se va en vez de que la aprovechemos. Estos conventos aprovechaban el agua y tenían sus aljibes para eso. Estas naves que estamos viendo aquí tienen estas estructuras góticas, pero estas que están aquí no están en España, están en Puebla, en los conventos del siglo XVI. La que tenemos del lado izquierdo es Atlisco y la que tenemos del lado derecho es San Gabriel en Cholula. Y esta tiene una acústica, se oye increíble. ¿Y por qué hoy necesito yo esto? Si en esa iglesia se oye requete bien, ¿por qué no copiamos lo que hicieron? ¿No? Y sin gastar luz. Y bueno, pues esta ya tiene también sus alteraciones barrocas posteriores, ¿no? Pero ¿de dónde nacieron estas? De las catedrales. El gótico en Europa, ¡wow! ¡Qué manera del manejo del espacio, de librar espacios y del manejo de la luz! Es una cosa increíble. Aquí en México hay un especialista en conventos del siglo XVI que hizo un estudio sobre acústica e iluminación. Su tesis doctoral es sobre acústica e iluminación de conventos del XVI. Trabaja en la UAM del Estado de México. Y lo conocí por este proyecto. Y bueno, estos son los típicos castillos que todos conocemos, ¿no? Bueno, cuando llegaron los españoles a Mallorca, reconocieron que los castillos árabes eran mucho mejores que los suyos. Entonces, el castillo que construyeron lo dejaron nomás de torre de vigilancia y ellos se fueron a vivir al castillo árabe. O sea, un poco como lo que pasó con los egipcios y los griegos, que cuando los griegos llegaron y habitaron Egipto, dijeron, no, pues en realidad sí está mejor Egipto, y empezaron a construir en Egipto los griegos a la egipcia.
Bueno, pues un poco acá, ¿no? También, ¿no? Y algo de eso también nos llegó a México, porque esa iglesia que tenemos del lado derecho, que ustedes ven con estos azulejos, esos son de Andalucía, del sur de España, son árabes, pero están en Puebla y ustedes la pueden ir a conocer. Y esta es la Capilla de los Naturales en Cholula, pero caramba, ¿cómo se parece a la Mezquita de Córdoba? Y esto sí se parece a algunos templos prehispánicos de los cuales perdimos los techos, pero si ustedes van a Tula, por ejemplo, o van a Chichén Itzá, en Chichén Itzá hay un templo de los guerreros, que es por cierto de invasión tolteca. Hay unas columnatas como estas, solo quedan las columnas, los techos los perdimos. Pero les puedo garantizar que ni de broma tenían esa calidad, porque en México no se conocía el arco de medio punto. Y entonces tampoco las bóvedas. Eso fue una cosa que trajeron de los romanos. Entonces, pues yo creo que hay ventajas, ¿no? De los encuentros. Y si aprendemos a disfrutarlas, creo que vamos a ser más felices. Y bueno, quisiera yo leer esta cita porque todas estas reflexiones y estas visiones que iba yo recogiendo en el camino me llevaron a conocer a Fray Bernardino de Sahagún. La noche antes de la fiesta velaban las mujeres con la misma que había que morir y danzaban y cantaban toda la noche. Venida la mañana, aderezábanse todos los sátrapas y hacían un areito muy solemne, y todos los que estaban presentes tenían en la mano aquellas flores que se llaman Cempalxóchitl. Fray Bernardino de Sahagún escribió la historia general de las cosas de la Nueva España, que no sé qué tanto leemos o no, pero a mí me ha parecido una obra absolutamente extraordinaria. La primera vez que tuve acceso a esa obra dije, ni una persona sola no puede haber hecho esto. Y como era yo chamaca, como él, ¿no? O como algunos que hay aquí, pues no leí la introducción y el prólogo, ¿no? Nada más leí lo de adentro. Dije, wow, qué trabajo. Y hace poquito que estaba yo preparando esto, dije, ay, voy a leer el prólogo. Y entonces leí el prólogo y resulta que por supuesto no lo escribió él. Dice, escrita por Fray Bernardino de Sahagún, no traducida y organizada por Fray Bernardino de Sahagún. Lo que ese señor hizo, fraile franciscano, que de los primeros que vinieron a la ciudad virreinal, fue conseguir a la gente inteligente de los diferentes pueblos, les llamaban a los sabios de los pueblos, a recoger información sobre usos y costumbres, historias, minerales, animales, especies, descripciones científicas de todo. ¿Se dan cuenta de eso? Tenemos información sobre los prehispánicos con esa documentación. Y fue posible, bueno, los prehispánicos, como ustedes saben, no tenían un lenguaje que se escribiera como un abecedario como el que nosotros tenemos, eran pictogramas. Se había armado en España con el Renacimiento la gramática de Nebrija. Nebrija se dio a la tarea en Alcalá de Henares, que es una universidad que está cerca de Madrid, que fue nada más ni nada menos el pueblo donde nació Cervantes, ¿no? Allí organizaron la manera de hablar española como estaba organizado el griego y el latín, porque era justo la época del Renacimiento y se dieron cuenta de la importancia que tenía sistematizar el lenguaje. Y entonces, siempre enloquecidos con las teorías de Platón y de Aristóteles, que es el meollo de todo el Renacimiento, ¿no? Fue posible que él organizara sistemática y metódicamente la información para que a nosotros nos llegue en palabras. Que por supuesto, la manera como ellos decían las cosas, quién sabe cómo sonaría, ¿no? Como le sonaron a él, pues esas son las letras que usó. Y el náhuatl, pues había no nada más náhuatl, había muchos idiomas. Imagínense traducir, pero los franciscanos tuvieron esa visión, hicieron escuelas para ver, a ver, ¿tú qué sabes? A ver, ¿yo qué sé? ¿Qué es el origen de la universidad? La universidad es un lugar en donde todos venimos a poner lo que sabemos para que los otros nos compartan lo que también saben y todos crezcamos. No nada más a ver qué me dice el otro. En la medida en que también sucedía esto en el siglo XVI en los conventos, pues hubo un crecimiento bárbaro, ¿no?
para mí era importante dedicar esta ponencia y especialmente la exposición a Fray Bernardino de Sahagún, de quien tanto aprendí de lo que estaba pintando. Pero también son importantes George Kubler y el doctor Carlos Chanfón. George Kubler porque dirigió a un grupo completo también de especialistas que hicieron un levantamiento y un estudio alucinante de la arquitectura del siglo XVI en México. Es un libro que vale muchísimo la pena conocer. Y el doctor Carlos Chanfón no solamente arrancó esa publicación de historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos, y en particular lo coordinó él porque también era un apasionado del siglo XVI, sino que él arrancó los doctorados de arquitectura, o sea, los espacios de investigación arquitectónica en como 10 o 15 ciudades del país. Entonces, yo creo que es gente que merece atención, porque se dan cuenta que lo que estoy diciendo de Sahagún sucedió en esa escenografía de conventos. Ese es el lugar donde estos trabajos se hicieron. A mí se me hace súper importante. Y bueno, en el año 2000, el Popo despertó con unas amenazas medio fuertes. Entonces, yo había empezado tiempo antes a pintar y a tratar de promover la arquitectura con mis pinturas y esto. Y el contador, fíjense, atención, contador público, Pedro Arrechea Rivera Torres, se interesó en promover la arquitectura de México. Y entonces me dijo, ¿por qué no nos haces unas pinturas y hacemos unos calendarios para promover algo importante? Y entonces le dije, oye, pues los conventos del 16, ¿qué tal si explota el Popo? Ya no los vamos a tener, que quede documento que existieron, ¿no? Y que la gente se entere que por ahí andaban. Entonces empezamos a hacer la colección desde el año 2002, y este es un calendario 2005, que ahí tiene una capilla abierta, palabra que para ustedes a lo mejor no tiene ningún chiste, pero que es todo un asunto del mestizaje en la arquitectura europea y mexicana, importantísimo. Se nos ocurrió que podríamos hacer unas rutas para que la gente los vaya a conocer. Y hace 3 semanas se me ocurrió ponerle a las rutas los colores que Fray Bernardino de Sahagún dice que era de donde se sacaban los pigmentos para hacer los colores de lo que se teñía y de lo que se pintaba, que pues es una forma de contribuir a que se conozca eso, ¿no? Y en el doctorado me encontré a una compañera mía de la carrera que había estudiado también con el maestro Arancón, Celia Facio, la que está al centro, y ella estaba a cargo de difusión cultural del posgrado de arquitectura en el Centro de Investigaciones de Posgrado, y había trabajado en el MUCA de la UNAM con la maestra en Historia del Arte, Berta Teresa Abraham Jalil. Ella, de tesis de licenciatura, hizo un levantamiento de toda la arquitectura que encontró del siglo XVI en el Estado. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Hacer un levantamiento de toda la arquitectura del siglo XVI en el Estado. Que yo creo que merecería que se hiciera una revisión como está ahora, porque no sé si todavía existan algunas de las cosas que ella recogió, ¿no? Pero entonces nos dimos cuenta que había muchos investigadores tratando temas del siglo XVI que no tenían espacios en donde platicar de sus avances en investigaciones. Y entonces, como a mí me becaron en la UNAM, mi forma de retribuir a la UNAM podía ser de 3 posibles maneras: enseñando, investigando o en difusión. Me dijeron, no, tú difusión. Entonces hicimos la presentación de la que sigue, por favor, la presentación de la exposición, en donde también participó el Javier Villalobos Jaramillo, el simposium del ICOMOS mexicano, que el ICOMOS es el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos de la UNESCO, que se encarga de, pues justamente de lo que es patrimonio cultural de la humanidad, tratar como de salvaguardarlo, y andan detrás de las ciudades patrimonio y todo esto, ¿no? Yo formo parte de ese consejo y muchos de los investigadores que entraron a este proyecto se sumaron al ICOMOS para entrar allí. Se hizo esta primera exposición y para mí era justo el llamado, ¿no? Decirles a los investigadores, existen estas pinturas y todo esto es súper importante. Funcionó y lo llevamos a la UAM del estado de Morelos, porque Berta Abraham Jalil era del estado de Morelos, no, de México. Y entonces le sumamos las conferencias, porque una cosa es ver unas pinturitas padres, ¿no? ¡Ay, qué linda pinturita! Y otra cosa es saber la historia de lo que está representado allí.
¿Por qué es importante? ¿Cuál es su chiste, no? El chisme, pues, ¿no? Y entonces se convirtió en una especie de foro de estos investigadores para compartir los conocimientos que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces saber algo me da gusto, me hace feliz saber algunas cosas. Y como soy infinitamente curiosa, tal como me describieron, pues participó también otro loco apasionado de la historia de la arquitectura virreinal, que es el doctor en arquitectura Juan Benito Artigas, en un esquema que se llama el Curso Vivo de Arquitectura, del cual Celia Facio es la coordinadora. Y eso es llevar a la gente físicamente a conocer los lugares y contarles las historias, ¿no? Entonces juntamos esfuerzos, se hizo esto, la que sigue por favor, y luego el doctor en historia Jaime García Mendoza, que está aquí presente también, dijo, oye, eso está genial, vamos a llevarlo a Morelos, porque él es investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y la gente de Morelos dijo, está también padrísimo, y a lo que ya le habíamos puesto, sumamos los talleres de arte. Y funcionaron también increíbles. En este, que fue la segunda vez que lo hicimos, yo había pedido 15 chavitos para trabajar, ¿no? Y llegaron 60. Yo dije, ay, ¿cómo voy a trabajar con 60? Empezamos a hacer las dinámicas y cuando terminó, maestra, ¿cuándo es el que sigue? ¿Cuándo es el que sigue? Y dijo, wow, o sea, hay mercado. A los niños les gusta saber. Y entonces tenemos las 4 formas de percepción. La percepción a través de los sentidos, que es el llamado a través de la colección de pinturas. La percepción a través del conocimiento, que es a través de las conferencias. La percepción a través de la experiencia, que son los paseos guiados. Y la percepción a través de la productividad. Porque jamás será lo mismo pasar al lado de un templo, sea iglesia, sea templo prehispánico, lo que sea, y nomás verlo, que sentarte a dibujarlo, observarlo y construir con eso una experiencia propia, algo mío. Es una forma de apropiártelo, ya es tu dibujo, ya está en tu dibujo, le captaste el alma, ¿sí? Y bueno, entonces ya después se sumó también la escuela de turismo. Eso estuvo muy padre porque, la que sigue por favor, como nos funcionó el modelito, lo sistematizamos. Y con la colección de Arquitectura de México, Historia en Acuarela, que es un poco más ambiciosa, es una colección que tiene un capítulo completo de arquitectura mesoamericana, otro capítulo de arquitectura virreinal, otro de México independiente y moderno, y uno que se llama Rincones, Detalles, Vistas y Calles. Pues ya armamos las inauguraciones, los recorridos guiados por la exposición para platicar el meollo de las pinturas. El chisme de qué fue lo que yo viví cuando fui a pintar eso, que ese es otro tema, ¿no? ¿Y qué estaba usted sintiendo? Me cuentan unas historias de lo que la gente piensa que yo estaba sintiendo cuando estaba pintando, interesantísimo. Y ahí están los paneles, se sumó el estado de Michoacán y la sede fue Morelia. En Tasco también trabajamos, se sumó la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, en Michoacán la Nicolaita, y allí está el doctor Juan Antonio Siller guiando un grupo, ven el tamaño del grupo, porque ¿saben qué? Se hace el efecto del flautista de Hamelin. Empiezas así con un pequeño grupitito y la gente, mira, y como somos bien chismosos, pues nos vamos pegando. Y al rato es una tropa de gente, pero es súper bonito, la gente se va involucrando. Y luego miren, niños trabajando y viejitos dibujando de todas las edades. Nos gusta dibujar, pero se nos olvida, no nos damos el tiempo. Y con los celulares menos, ¿no? O sea, ya. Pero si te das el tiempo es algo que se puede disfrutar mucho. La que sigue, por favor. Y bueno, ya después sumamos visitas guiadas de las escuelas a la exposición y conciertos. Se nos ocurrió hacer conciertos ambulantes. Y aquí está un miembro del coro, Venturi Viva Voz, que es un programa de música en el cual entrenamos la voz con profesores de Bellas Artes, un barítono, el barítono Josué Cerón, que ahorita anda de gira por Estados Unidos y Canadá, y Ángel Ruz, que también es de Solistas de Ensamble, nos enseñan a cantar para aprender a colocar la voz y entonar y todo.
Y lo que hicimos fue un concierto ambulante en el que mi amigo que les platiqué, que se sabía lo de la acústica y la iluminación del convento, nos decía, a ver, ahora canten para allá, ahora canten para allá. Y entonces a la gente le decimos, pongan atención de cómo se oye diferente si lo cantamos para allá o lo cantamos para allá. Y toda la gente iba siguiendo el paseo en el convento y se hizo una cosa diferente, una manera completamente distinta de visitar un convento y por supuesto de escuchar la música, una experiencia distinta. Entonces eso es lo que fuimos articulando en Concepto Magenta, inventar productos culturales nuevos y una asociación civil que hiciera posible que llegaran a públicos que seguramente no tendrían posibilidad de acceder a ellos. Esa es la forma como estamos aquí, hoy. La que sigue, por favor. Y bueno, fue el temblor el año pasado, como ya lo narraron, se cayeron, algunos de estos conventos están súper dañados, afortunadamente los 2 que hoy les mostré no, pero hay varios que sí, y hay gente cuestionando si esos conventos se deben restaurar o no. Y yo creo que lo que falta es la información, que sepan por qué sí, ¿no? Lo que les decía de lo que uno siente respecto de algo, si uno se entera, es distinto. Y tenemos una página en Facebook que armamos el Convivia Arquitectura, que ya es este combo. Convivia en latín significa banquete. Y pues de arquitectura, ¿no? Es un banquete de arquitectura. Con la propuesta de que la buena arquitectura nutre y hablar de ella también. Entonces, si nos ayudan a difundirlo sería bueno, porque hay muchas cosas que vale la pena conocer en este país. Yo he dado clases en muchas universidades y aquí tengo testigos de que les pregunto a los alumnos al inicio de las clases quiénes conocen Disneylandia, levantan la mano muchísimos y les digo quién conoce Palenque y no levanta la mano nadie. Y creo que bien merece la pena que nos pasemos por nuestro país porque tenemos cosas maravillosas que conocer. Que voy a confesar, cuando yo empecé con esto, estaba en Europa, cuando tuve la idea de pintar arquitectura mexicana, estaba en Europa. Y esa fue mi reflexión. ¿Qué hago pintando monumentos europeos si en México no conozco lo que hay? Y así empecé. Entonces los invito a que consideren también aprender a dibujar. ¿Qué tal si se la pasan bomba igual que yo? Esa es otra invitación.